todos y todas. Mi nombre es Norberto Lloves, soy el secretario científico de la escuela. Hoy comenzamos con la actividad científica que está a cargo de la Secretaría Científica y que se realiza los segundos miércoles de cada mes, de abril a noviembre de cada año. Bueno, tengo el agrado de estar acá en el auditorio por primera vez en este recorrido como secretario científico. Y los últimos 3 años hicimos esta actividad a través de Zoom. Y ahora, recolectando la experiencia de lo que significó contar con colegas del interior y del exterior del país, añadimos a estas presentaciones el canal en vivo por YouTube. La idea es que aquellas personas que participan en el canal en vivo, si tienen preguntas o comentarios en el momento del intercambio con los panelistas, puedan transmitirlos al canal de YouTube, así alguien de la Secretaría Científica va a compartir estas inquietudes. En esta oportunidad, motivado por el acontecimiento de transitar el aniversario de los 60 años de vida de nuestra querida escuela, 60 años construyendo psicoanálisis, se fue construyendo una institución que en su recorrido histórico tiene un origen digno de un relato épico. En una época donde la tradición psicoanalítica, sumada a leyes del Estado que destinaban la psicoterapia al ejercicio exclusivo de la medicina, casi como hizo Freud en 1926 con ese maravilloso texto de Pueblos lejos y hacer psicoanálisis, nace en la escuela en los márgenes. Con una avanzada de vanguardia, plantea un modelo de transmisión y formación del analista. Con el tiempo, se fue creando una asociación abierta y plural que sostiene su identidad de escuela psicoanalítica a sabiendas de las identificaciones múltiples que en ella precipitan. Con un presente donde se comparten tensiones teóricas y clínicas, con el respeto por las diferencias y la invitación a precisar estas diferencias cada vez que se presentan. Con este marco, la Secretaría Científica propone trabajar un ciclo que apunte a la cuestión del tiempo y de la historia, de los tiempos en psicoanálisis y su impacto en la concepción de las perspectivas históricas. Asimismo, se propone entrar en diálogo con los conceptos de temporalidad que consideran otras disciplinas. Esta mesa representa también esta propuesta. ¿Por qué el tiempo en psicoanálisis? En sus múltiples dimensiones, es esencial ese concepto para entender los fundamentos del funcionamiento psíquico freudiano. Este autor propuso una temporalidad para lo psíquico cualitativamente distinta a la cronología reinante en la ciencia de su época. Allí donde imperaba el tiempo cronológico lineal, con un antes, durante y después, medido por el reloj, el calendario o la naturaleza, el psicoanálisis, en una posición de vanguardia, subvierte la medida del tiempo planteando una lógica disruptiva que incide directamente en la lectura que hacemos del padecer psíquico y también de su tratamiento. ¿Cómo pensar, si no, que en la búsqueda de la causa del sufrimiento anímico, con los 2 tipos del trauma, una vivencia posterior en un relato clínico construye, dándole fuerza vital a una vivencia previa olvidada por insignificante? Esta temporalidad laberíntica que sostiene el concepto de resignificación reorganiza las experiencias vitales, donde la sexualidad con sus destiempos le confiere un color singular a cada sujeto. Entonces, nos fuimos preguntando en esa cocina de la Secretaría Científica mientras íbamos construyendo los fundamentos que nos pueden encontrar en la página web de la escuela. ¿Cómo entendemos el tiempo pasado en psicoanálisis? ¿Cómo se ordena la escucha para armar lo que se llamaría una historia clínica? Hay efectos en la memoria que determinan una inevitable infidelidad de los recuerdos respecto de las vivencias que evocan. Problema interesante para pensar a qué llamamos verdad histórica. Otra cuestión,
también ligada a la metapsicología freudiana. ¿Cómo abordar la llamada atemporalidad del inconsciente? Concepto que ubica el intercambio analítico en transferencia por fuera del diálogo común, dándole una especificidad a la atención flotante. La escucha del analista implica entrar en ese laberinto temporal de la realización del deseo inconsciente. En el sueño, en la transferencia, en el síntoma, se expresa un presente continuo que no cesa de insistir, intenta el paso del tiempo, que brega por un reencuentro por siempre fallido. Escenario de los tiempos múltiples de la transferencia, donde se entrama la lógica temporal del proceso secundario, cronológico, con esa otra lógica del proceso primario. Seguimos con las preguntas. ¿Cómo articular esta temporalidad inconsciente con la gramática pulsional? Esa fuerza, la pulsión, al decir de Freud, que acicatea indomeñada siempre hacia adelante, insiste por inscribirse a través de los tiempos verbales de las fantasías inconscientes. Repetición que en su afán por un reencuentro crea en su devenir lo inédito. Y así seguimos preguntándonos sobre el estatuto del tiempo en relación a los cambios psíquicos o a los impases en los tratamientos, sobre el valor de la prehistoria, aquella que se transmite de generación en generación, o también la influencia del contexto epocal en el devenir de un análisis. ¿Cómo pensar la dimensión del tiempo en la transmisión de los conceptos psicoanalíticos también? El tema de la transmisión nos pareció que es un punto fundamental. Y también qué cambia y qué permanece de esos conceptos y de la lectura clínica en relación a cada contexto sociohistórico. Como pueden ver, muchas preguntas incitan la propuesta de trabajar sobre los tiempos y las historias. Así, en plural, con su complejidad, proponemos investigar este año. Con este marco de múltiples preguntas y cuestiones, la Secretaría Científica decidió hacer un ciclo 2023 denominado Tiempos del Psicoanálisis de Historias y Vanguardias. Como epígrafe del ciclo, tomamos una frase de Lili Huberman: no hay historia sin teoría de la memoria. Para finalizar esta pequeña introducción, quiero nombrar a los integrantes de la Secretaría Científica, pues la fundamentación del ciclo y todo el armado de las mesas a lo largo del año es un verdadero trabajo en equipo. Me acompañan en esta tarea por orden alfabético Inés Burgui, Estela María Cadenas, María Eugenia Farrés, Liliana Jiménez, Patricia Gurmindo, Verónica López, Ezequiel Lynch, Valeria Mian, Mauro Pinelli y Silvia Rashman. La mesa de hoy se denomina sobre el trabajo de hacer historia. Para esta mesa elegimos el siguiente epígrafe de Jorge Luis Borges. Mis palabras, que ahora son al presente, serán apenas la memoria de un sueño. Bueno, para la mesa contamos como panelistas a Alicia Levin, todos nos conocen, y al licenciado doctor magíster Alejandro Rangfeld. Vamos a comenzar por la exposición de nuestro invitado. Primero voy a hacer un breve resumen de su currículum. Alejandro es licenciado en Psicología de la Universidad de La Plata, magíster y doctor en Historia, París 7, e investigador independiente del CONICET. Es profesor de Historia de la Psicología en la UBA, ha escrito numerosos trabajos en diversos idiomas sobre la historia del PSI en el siglo XX. En 2009 publicó el libro Entre París y Buenos Aires, La invención del psicólogo, por la editorial Pairós, que obtuvo en el 2011 el primer Premio Nacional de la Secretaría de Cultura. Ese mismo año publicó en Francia su segundo libro, Psicoanálisis y Psicología, París, Londres, Buenos Aires. Desde el 2017 es director honorario del Centro Argentino de Historia CIN de la Biblioteca Nacional, del cual ha sido fundador. Lo escuchamos a Alejandro. Bueno, muchas gracias. A ver,
Bueno, muchas gracias, Roberto, por la presentación y por la invitación, sobre todo. Espero que vayan a Eugenia Farrés para estar acá con ustedes en la escuela. Es la primera vez que me toca estar acá en esta institución y para mí es un placer, sobre todo estar acá en este momento tan particular, que es por más de los 60 años de historia. Veo que están tan impregnados o atravesados por la historia, sobre todo esa fundamentación del ciclo que hicieron la Secretaría Científica, que fue muy motivadora para mí para aceptar la invitación. Los felicito por ese trabajo. Me parecieron muy pertinentes los epígrafes para pensar. Y sobre todo eso, esta idea de una invitación a pensar, ¿no? Un ciclo con problemas, con preguntas. Y creo que respecto del psicoanálisis, lo que puede ser más interesante para un historiador respecto de los psicoanalistas, es la posibilidad de pensar conjuntamente, de dialogar, ¿no? Porque la historia tiene preguntas para plantear el psicoanálisis, del mismo modo que el psicoanálisis ha contribuido para pensar muchísimos procesos de la historia. Así que bueno, en esa perspectiva de prolongar un diálogo fecundo entre disciplinas, a mí me resulta particularmente grato estar acá. Hablo un poquito más fuerte que eso. No quería turbe. ¿Me escucha mejor? Sí. Bien. Bueno, decía entonces que es en ese sentido de prolongar un diálogo entre historia y psicoanálisis, para mí es particularmente grato estar acá esta mañana, ¿no? A ver, es un momento particularmente difícil, una época particularmente difícil para hacer historia, tanto en el psicoanálisis, porque este trabajo de la historia es un trabajo que no es patrimonio exclusivo de los psicoanalistas, sino que es un trabajo que también hacen ustedes en sus consultorios, cuando escriben y piensan también sucesos sociales, que la historia no es patrimonio exclusivo de nadie. Pero no es un tiempo particularmente propicio para detenerse y pensar sobre el pasado, ¿no? Creo que es algo que a ustedes les debe pasar en la clínica. No es tan fácil como en los años 80 o 90 que la gente se quiera acostar en un diván para recrear relaciones de dominación pretéritas que dieron forma a una neurosis, ¿no? Esta idea de neurosis de transferencia ya no tiene tanta buena prensa, ¿no? Esta idea de recrear cuestiones pasadas, mucho menos porque cuestiones que evocan relaciones de poder, menos aún de dominación. Bueno, lo mismo sucede con la historia. Estamos en tiempos hipermodernos, por decirlo de alguna manera, en los cuales, siempre doy el ejemplo, una fake news actual de hace 10 segundos vale más que una noticia verdadera de hace 2 o 3 horas. O sea, el tema de la verdad que está tan presente en la fundamentación del ciclo, me parece que de alguna manera está muy en cuestión en estos tiempos de la posverdad, ¿no? Donde lo importante es más la verisimilitud que la verdad, y también lo importante es la actualidad, esta tiranía del presente que nos obliga a una continua actualidad, actualización, de tal suerte que es muy difícil, incluso en las redes sociales, si ustedes quieren vivir en Instagram o Facebook, algo que publicaron ayer a la noche, ya es muy difícil. Está todo pensado para que lo importante sea lo actual, lo último, independientemente de su valor de verdad, independientemente de su contenido. Bueno, en ese contexto me parece interesante poder reflexionar sobre la relación entre este presente tirano, este presente arrogante, dice el historiador por ahí, y el pasado, que a su vez permite proyectar un futuro. Digamos, no la temporalidad, si uno se queda solo en el presente o si uno se queda solo en el pasado, sin tener en cuenta el futuro,
es algo trunco, es algo que pierde su circulación, que pierde su sentido. En ese marco, quería destacar algunas similitudes que por ahí no son tan evidentes para el psicoanalista, pero sí que son para el historiador, en la medida que haga una historia que pretende ser crítica. Hay muchas similitudes entre psicoanálisis e historia, finalmente. O sea, si uno lo mira un poquito a favor, psicoanalistas e historiadores tenemos una preocupación, sobre todo por cuestionar las certezas del presente. Cuando ustedes les llega un paciente que viene con todas sus idealizaciones, y sus pasiones, y sus odios, y sus amores, por todo un trabajo para ustedes hacer que esa paciente o ese paciente, bueno, puedan conmover esas certezas. Para el historiador es muy parecido, porque el historiador no trabaja con hechos en un estado natural, no existen los hechos en estado natural. Existen los hechos en la medida en que los podemos recortar, aislar, darles una significación. A menos que se crea una historia así muy tradicional, muy positivista, de la historia en sentido crítico, los hechos son siempre una construcción. Y bueno, la construcción de los hechos en historia implica también necesariamente un apartamiento de las certezas del presente. Implica alejarse de lo ya sabido, poner en suspenso lo que creemos más firmemente y cuestionarnos incluso a nuestras propias autoridades, o sea, nuestros propios referentes en el campo de la historia. Así, bueno, esto que encuentro acá puede interpretar a la luz de tal autor, pero sin embargo cuestiona lo que dijo tal otro, es amigo mío, o del cual me baso, al cual sigo. Estoy hablando, bueno, de algo que debería ser moneda corriente, no necesariamente lo es. Pero si uno entiende la historia en este sentido, la historia vale más por las preguntas que permite plantear que por las respuestas que da a los interrogantes que nos hacemos. Y en ese sentido también se parece al psicoanálisis. Digamos, un buen psicoanálisis debería abrir cuestiones para que cerrarlas. Una buena historia, una historia verdaderamente crítica también. Si bien es común que lo que más se difunde es una historia celebratoria, una historia de homenaje, que es necesaria, que cumple una función social. O sea, generalmente nos invitan los historiadores para los centenarios, cincuentenarios, para los aniversarios, y está bien que así sea. Pero al mismo tiempo, tratamos de aprovechar esas ocasiones para conmover algún tipo de certeza. Incluso en la comunidad psicoanalítica, cuando uno se dedica a historia del psicoanálisis, necesariamente pretende tocar algunas idealizaciones de la comunidad de los psicoanalistas. En ese sentido, el diálogo que quería que tuviéramos hoy pasa por ahí, por esta posibilidad de decir, bueno, los psicoanalistas o aquellos que practican el psicoanálisis no están exentos de ese mismo tipo de ejercicio que le pedimos a los pacientes o que le pedimos a aquellos que leen la historia. Alejarnos de aquello que de alguna manera orienta nuestra visión del mundo. O sea, no podemos dejar de tener una visión del mundo. O sea, aunque el psicoanálisis, o sea, desde Freud, no pretendía ser una cosmovisión, todos tenemos una cosmovisión. O sea, así como en los 50 era imposible ser ajenos al existencialismo, a Sartre, a toda la matriz de pensamiento que exaltaba la experiencia vivida, en los 70 o en los 80 era imposible ser ajenos al estructuralismo, al pensamiento lacaniano, y a lo que implicaba todo ese pensamiento de la determinación significante, la determinación simbólica. Hoy, bueno, estamos atravesados por toda esa historia, lo queramos o no. O sea, yo siempre tomo el ejemplo de aquellos que dicen, no, yo no soy kleiniano, no soy lacaniano, yo soy freudiano. Yo digo, bueno, genial,
como idea es buenísimo, pero si uno fuerza ese posicionamiento, sería algo así como decir, bueno, yo soy freudiano y vivo en un tupper desde 1930 y pico, más o menos. Es decir, yo soy freudiano y no he sido atravesado por todos los otros discursos que contaminaron, entre comillas, el psicoanálisis desde aquel momento hasta ahora. Hay como una pretensión de pureza, de fidelidad, que creo que es muy corriente en la comunidad analítica, que por ahí los historiadores respecto de esos ideales de fidelidad o de pureza tenemos cierta distancia que nos permite por ahí interrogarlos. Tenemos otros problemas, otras civilizaciones distintas, pero me parece interesante plantear que el trabajo del historiador o de la historia, si algo muestra, es la precariedad de nuestras verdades. Porque, a ver, desde un punto de vista histórico, no podemos dejar de admitir que el cambio no solo es posible, sino que es inexorable. Entonces, si nos aferramos a nuestra verdad del presente como si fueran eternas o inmutables, lamentablemente la vamos a pasar mal. Con eso no quiero decir que el psicoanálisis vaya a desaparecer o, bueno, eventualmente todo va a desaparecer, todo va a desaparecer. Pero Freud era muy consciente respecto de esa precariedad. Él decía siempre que el psicoanálisis, que las verdades que denunciaba iban a hacer, bueno, él lo decía según sus ideales evolucionistas o naturalistas de la época. Recuerdo que Freud quería ser recordado al lado de Darwin y de Newton, ¿no? Él tenía esperanzas de que su mitología de las pulsiones pudiera explicarse a partir del descubrimiento de la física y de la química, cosa que ocurrió de múltiples intentos, pero creo que tenía mucha humildad Freud respecto del carácter provisorio de lo que él afirmaba. Con lo cual, es muy extraño cuando, a partir de determinados ideales, pretendemos que hoy lo que nosotros elegimos tomar de Freud es un punto de vista definitivo o que no está sujeto a las leyes de la historia. Es decir, el cambio, básicamente el cambio. Así que me parece que lo interesante, a partir de esta relación entre historia y psicoanálisis, es pensar que la fidelidad es imposible, o sea, que la pureza es imposible, que toda retórica respecto del desvío no necesariamente nos posiciona más cerca del Padre. O sea, desde un punto de vista histórico, estamos condenados a traicionar, estamos condenados a desviarnos, porque no podemos tomar los conceptos ni las prácticas de otro lugar que no sea nuestro presente, nuestras circunstancias, nuestro contexto histórico. Entonces, cuando leemos a Freud en Argentina en 2023, no lo estamos leyendo de la misma manera que se leía en Argentina hace 20 años, ni de la manera que se leía en Viena, en la época contemporánea de Freud, ni de la manera que le leía Janet cuando lo criticaba Freud en 1913. Es decir, vieron como dicen los traductores, dicen traductor y traidores. Bueno, podríamos decir que cualquier lector es un traidor. O sea, en la medida en que leemos de manera situada, leemos desde nuestras circunstancias. Entonces, esta pretensión que es muy común entre las escuelas, o esta chicana muy común entre psicoanalistas, que es, bueno, aquellos se desviaron, o sea, en cambio tal retornó a Freud, bueno, muy común esa épica del retorno a Freud respecto de Lacan, que uno puede preguntarse desde la historia, a ver, ¿por qué los freudianos se habrían desviado y Lacan habría retornado a Freud? Si Lacan utilizó la lingüística estructural, la filosofía de Hegel, para leer a Freud, porque eso sería un retorno y lo que hicieron los otros sería un desvío. O sea,
la pregunta que vos plantear de la historia es, bueno, ¿a quién tendría un freudómetro para medir esas desviaciones? O sea, bueno, ese tipo de discusiones que son tan comunes entre escuelas, entre distintas orientaciones de las mismas escuelas, desde la historia se pone un poco de costado, así, bueno, a ver, de alguna manera somos todos hijos bastardos, estamos todos contaminados, somos todos infieles. Dejemos de jugar con esto y dediquémonos a otra cosa. Discutir prácticas, discutir la eficacia de nuestras prácticas, si ustedes quieren, o qué es lo que se puede hacer ante determinadas cuestiones. Y no tanto, o sea, dejemos de disputar la legitimidad. No sé si esto que les planteo las toca en algún punto, si esto lo ven o no en la comunidad analítica, pero me parece que es una pequeña contribución que la historia puede hacer hoy en día para recentrar algunas discusiones. Bueno, todos tenemos idealizaciones, esas idealizaciones siempre es bueno conjugarlas, tanto en la historia como en el psicoanálisis, y de alguna manera plantear este ideal de pureza, esta filiación involuta como imposible, nos permite, creo que, relajarnos respecto de cuestiones más bien narcisísticas o bueno, idealizaciones colectivas que sostienen modos de enunciación que tienen más que ver con el principio de autoridad que con las verdades que el psicoanálisis pretende poner de manifiesto. Con esto voy cerrando porque la idea es ceder la palabra a ustedes, pero yo recuerdo en la facultad cuando estudiaba psicología, entre determinadas formas de transmisión del psicoanálisis, particularmente del psicoanálisis hegeliano, que eran muy dogmáticos, en los años 80, en la época de pleno auge. Nosotros decimos, bueno, es palabra de Freud, te la damos señor. Una especie de contraveneno. O creo que Freud Padre Todopoderoso, creador continuado del psicoanálisis, y Jacques Lacan su único hijo de nuestro Señor. Decíamos cosas así, como tratando de sacralizar, de decir, bueno, tratando de romper un poco esas letanías y ese discurso de autoridad. O sea, por suerte, uno después se encuentra con otros psicoanálisis, otras formas de ver el psicoanálisis a partir de prácticas, a partir de una pretensión no solo teórica, idealizante, sino también una pretensión de transformación de lo real. Bueno, no quiero avanzar mucho más ahora, por ahí creo que después viene un buen tiempo para el debate. Pero lo dejo con un par de citas que me parece que redondean o ilustran esta idea de la fragilidad de las certezas. Tengo acá a Roberto acá a la izquierda, entonces me parece que voy a leer una sola, porque el tiempo. ¿Sí? Bueno, la primera cita que tengo es de un historiador inglés que se llama Nicholas Rose, más bien Foucaultiano. Dice: una historia crítica es la que nos llama a reflexionar sobre nuestra naturaleza y nuestros límites, sobre las condiciones en las que se estableció lo que entendemos por verdad y por realidad. Una historia crítica perturba y fragmenta, pone de manifiesto la fragilidad de aquello que parece sólido, lo contingente de aquello que parece necesario, las raíces mundanas y cotidianas de aquello que parece excepcionalmente noble. Nos permite pensar en contra del presente, en el sentido de poder explorar sus horizontes y sus condiciones de posibilidad. Tengo tiempo para saber. La otra cita es de un medievalista francés, nada que ver con Rose, que se llama Patrick Boucheron, que estuvo hace algunos años en Argentina. Dice: entonces hay que denunciar la fragilidad de nuestras certezas, porque la historia como método trabaja en primer lugar para deconstruir, desencantar, desacralizar. Cuando algo, una identidad, una continuidad, una duración,
pasa por las manos de un historiador, salen de ellas fragilizado, historizado. Es decir, hay que afirmar la insuficiencia de la historia y tal vez su capacidad para volver a darnos coraje y encontrar en el pasado recursos de inteligibilidad, para no dejarnos dominar por la arrogancia del presente. Me dejo acá. Bueno, muchas gracias Alejandro. Antes de dar lugar a Alicia, la presento, les comunico a las personas que están por el chat de YouTube que pueden dejar sus comentarios o preguntas y que después vamos a tomar aquellas que manifiesten para ponerlas en debate aquí en la sala. Bueno, presento a Alicia Levin, amiga, compañera, licenciada en psicología, psicoanalista, magíster en psicoanálisis, cofundadora del área de médicos de la escuela, escribió libros y trabajos referidos a las prácticas psicoanalíticas y su relación con la cultura. Evaluadora de la CONEAU, expresidenta de la escuela, investigadora de la EAPG UNAM, actual coordinadora de la carrera de maestría en psicoanálisis, EAPG UNAM. Alicia, te doy la palabra. Buenos días a todas y a todos. Gracias a todos los presentes, y hay más de 20 de acá, ¿no? Así que es una experiencia nueva. Mi profundo agradecimiento a la Comisión Científica y al Secretario Científico. Me voy a reiterar, pero con más fuerza que el año pasado. Mi humilde pensamiento es que los planteos que hace la Comisión Científica tienen un efecto de intervención institucional. Nada raro, me parece que anoche estuvimos trabajando imágenes, retratos, memoria colectiva, memoria individual. El miércoles pasado, acá están los coordinadores de la carrera, Claudia Levin, estuvimos trabajando qué pasa con el trabajo de memorización y la historización de los migrantes, tan actuales y tan viejos. Así que les agradezco especialmente. Y la escuela cumple 60 años, y yo entré en la escuela justamente en el 83, cuando vino la democracia, que cumple 40 años, y el trágico, insoportable episodio de Malvinas 41, la noche en la que trabajamos. Así que agradezco el trabajo de grado, que está con vos acá trabajando. Sobre el trabajo de la historia. Freud nos enseñó bastante, ¿no? El trabajo del sueño, también aprendí que dar la frente, eso, ¿no? Que distinto era trabajo que labor. Bueno, ¿no? A veces la palabra trabajo tiene como un drag, un esfuerzo. Pero es un trabajo psíquico, la historización. Voy a organizar mis palabras alrededor de dos ejes. El primero sobre la verdad, el secreto, la mentira y aquello público. Y el segundo sobre el concepto de historia, es decir, el trabajo de historia. Sobre el primero, hace muchos años, y los que están acá me conocen, y por ahí otros no, hace muchos años que recurro en mis análisis de trabajos, en mi análisis personal, en mis pacientes y en mis reflexiones, a la teoría de la complejidad. Lo hago porque me permite salir de las encerronas que se ponen de manifiesto principalmente en los dilemas que no están en conflicto o las dicotomías. Por ejemplo, y Alejandro algo de azar determinismo, sistemas abiertos y cerrados, historia recursiva y lineal, como dijo María, historicismo y estructuralismo. Entonces el sujeto pensado así, para mí, es considerado un sistema abierto, salvo cuando está condenado a la repetición o es abordado de una teoría práctica cerrada. Entonces las subjetividades están inmersas en lo sociohistórico, es decir, entramados de prácticas, discursos, sexualidades, mandatos, ideales, ideologías, prohibiciones,
deseos y me debo quedar corta. En el fragmento de Freud de la conferencia 23, cuando se refiere a las escenas o vivencias infantiles, nos dice que no siempre son verdaderas, más aún, la mayoría no lo son, y a veces están en contradicción con la realidad histórica, refiriéndose a vivencias y experiencias emocionales. Cuando cada vez que digo la verdad histórica, me refiero a vivencias y experiencias emocionales. Nada fáctico y nada que tenga que ver con los hechos concretos, en caso de que existan. Es interesante aclarar con qué criterio de verdad Freud hace estas aseveraciones, ya que no es coincidente con el de la ciencia positiva. Podríamos decir que estas escenas infantiles eran mayormente falsas, como manera de decir, desde el punto de vista de la ciencia positivista, donde prima la conciencia. Pero entonces, ¿por qué estas escenas infantiles están en la conformación de la sintomatología? Freud plantea que son impropias como factor etiológico. El factor etiológico causal que sostiene esta ciencia no funciona con pacientes en análisis. Por lo tanto, se necesita otro criterio de verdad y otro criterio de causalidad. Me acordé de mis maestros acá. Alejandro me hizo acordar de uno grande, Miguel Ángel Rubinstein, que hablaba de los anos, lacanianos, winnicottianos, y decía, a ver, cada analista tiene en su cabeza, en su cuerpo, en su formación, el psicoanálisis por el que quiere pensar. Entonces, por ahí, esto de fanatizarnos no nos hace psicoanalistas. Y por otro lado, me acordaba de Silvio Sirlinger, que decía, necesitamos cambiar ese enunciado de interpretación que corresponde a mi época, ¿sí? Era lo que a usted le pasa, ¿no? Y era una certeza, ¿no? Lo que a vos te pasa, que cuando eras chica, no, decía Silvio, a mí me parece, ¿no? En consonancia con lo que hablamos. La dimensión causal del inconsciente funciona de acuerdo a lo que Freud conceptualizaba como la posteriori y tiene que ver con la resignificación sexual de la pubertad, con todas las vicisitudes que conlleva dicho proceso puberal. En la infancia suceden determinadas vivencias sexuales que quedan como en un limbo, sin ser comprendidos y recién son significados con el despertar sexual de la pubertad y otras vicisitudes epocales. Es en ese momento que la dimensión traumática puede producir un síntoma, paradójicamente, la causa es posterior al evento, rompiéndose así la causalidad. Acá señalamos el relevante trabajo de Freud sobre Leonardo da Vinci, donde él avanza con las herramientas psicoanalíticas desde el punto que los historiadores piensan de otra manera. No voy a contar todo el párrafo porque me van a enojar con el tiempo, pero la verdad que lo recomiendo, está en la página 78, porque como ustedes, además de hacer intervenciones, nos hacen estudiar un montón, y agradezco volver a leer Leonardo a mis 70 años, después de tanto tiempo, encontrar subrayado, cuando era más joven, encontrar que lo no subrayado me interesaba, es un acto de revisión psicoanalítica por análisis. En este apartado de Leonardo, Freud plantea sobre los pueblos originales, nómades, que no tenían territorios, y que entonces pensaban en el presente, cómo fecundar la tierra, cómo ser recolectores, cómo enriquecerse con la tierra del otro. Y la pregunta era sobre el presente. Hoy tengo y a ver si tengo más. Hasta que alguien se hizo una pregunta sobre algo así como de dónde venimos, pero lejos de tener que ver con una pregunta por ahí mal llamada prehistoria, tenía que ver con alguna intención de pasar como héroe o como algo heroico a través del tiempo. Entonces, Freud lo toma como algo que tiene que ver también con la roca viva nuestra, con algo de nuestro funcionamiento psíquico. No pude quedar para la conversación, que es lo más rico por ahí de todos estos miércoles. Fui a ver hace poquito la obra de Pompeyo Aubert, Habitación Macbeth, y entonces, Pompeyo dice así: yo no represento a Macbeth, trato de ser el inconsciente de Macbeth. Para eso tengo que romper el espejo. Y entonces, si rompo el espejo, simbólicamente, no la estoy representando.
Quisiera saber si el que está conmigo en el teatro está con Macbeth, no con la representación de Macbeth. Yo decía, entró en transferencia con Macbeth, no sé, pero no puedo dejar de pensarlo en este miércoles. Otro tanto es válido para la dimensión de la verdad en el inconsciente. Pues cuando una vivencia, fantasía o representación es intensamente cargada por la insistencia pulsional, no se puede distinguir si es un producto de la fantasía o sucede en realidad. Entonces, esa representación, vivencia o fantasía se convierte en realidad, se propone como verdadera. Y es a esa verdad interna a lo que responde el psiquismo, por ejemplo, reprimiéndola o formando síntomas. Así esta verdad, que es oculta y desconocida por el paciente y solo puede ser conocida mediante el análisis, mejor dicho, reconstruida, construida a través del análisis de la transferencia. Entonces, esta verdad tiene una estructura de ficción, podríamos decir. Estamos diciendo que la verdad está contenida en un relato escenificado, quizás rellenada con detalles de cosas vistas, oídas, en cuya trama está atrapado el deseo del paciente. ¿Cómo vemos esta verdad? Que es una de las preguntas que acercó la Comisión Científica en lugar de la historia y la verdad. ¿Cómo vemos esta verdad original del psicoanálisis? Porque no es una verdad a la manera de correspondencia entre proposición y cosa. Es una verdad que es totalmente singular del cada uno, del uno por uno, válida para ese solo sujeto en base a sus trayectos, y contingente en aquellos tramos en que quedó fijada la pulsión. Es una verdad secreta, pero es un secreto no sabido por el sujeto que solo el analista y paciente de transferencia podrán desentrañar. Un largo camino. Es una verdad tanto encubridora que no puede dejar de desconocer, aunque sin intención de parte del sujeto. Edipo Rey fue un gran ejemplo. Él no sabía que iba a cometer el incesto, el parricidio, pero el oráculo le había advertido, los dioses le habían advertido al oráculo. ¿Sabía o no sabía? Preguntas de Freud. Ahora bien, y lo voy a dejar para el segundo tiempo, más allá de la dimensión del sujeto, de su verdad, sus secretos, sus cosas encubridoras, está el discurso social. Aquí más que verdad hay una voluntad de verdad. La relación entre verdad, saber y poder. Se propone entonces una vuelta de intercambio para ver qué pasa con la memorización y la rememorización. Hace poco hicimos, ¿no?, la marcha del 24 de marzo, y en verdad es un trabajo de memorización, y lo que voy a dejar para la segunda vuelta, el trabajo que hacen, que se puede ver en la vida, hace años, como las abuelas de Plaza de Mayo, o si mueren antes de que aparezcan sus nietos, dejan cassette, dejan, ayer Marta de Ayuso hablaba de los cassettes que había encontrado, dejan libros, dejan fotos, apareció un chupete. No sabemos si eso va a ser visto y oído, pero sí está ahí la intención de transmisión. Está la intención de transmisión. Nosotros trabajamos con relatos, narraciones, cuentos o novelas que nos hacen en el doble sentido, que nos los cuentan y nos construyen. Es así que en el trabajo analítico no vamos a descubrir una verdad, era eso. Tampoco es algo oculto que yace en el interior a deconstruir viejos cuentos para crear nuevas historias, donde quizás la miseria neurótica resulte menos miserable y que acontezca cierto principio de realidad. Para ello es necesario un dispositivo donde el otro hable, reclame su derecho a la palabra. No se trata de la ilusión de un objeto inerte y silencioso que cae bajo la mirada neutra e inquisidora de un ojo objetivo. Es un paciente y su analista, donde se cura la transferencia, es decir, la perelaboración, donde acontece la construcción de otra subjetivación, otra posición subjetiva, el asombro, Badiou diría, el acontecimiento, Mónica diría, en inmanencia. La sorpresa conmueve tanto al analizado como al analista. Segundo y último eje. ¿Estamos bien? Sí. Sobre el término trabajo de la historia. Tomemos la palabra historia. Etimológicamente, la palabra historia, que Alejandro sabe mucho más que yo de esto, deriva del griego, ¿sí?
traducible por investigación o conocimiento adquirido por investigación del verbo griego investigar, pero también admite el significado de información. Desde su inicio asumimos una discordancia. No es lo mismo informar, que es estrictamente hablar de la transmisión de lo que se hace, contra lo que es investigar, con el agregado del comentario que intenta explicar el alcance de lo relatado, es decir, la interpretación de los acontecimientos. El trabajo del análisis es la investigación. Acá trabajamos mucho, ¿no? Sandra Martínez Filomeno sobre cómo no podemos hacer tesis e investigar si lo que hacemos desde el primer día, cuando escuchamos a un paciente, estamos escuchando manifiesto y latente y manifiesto. ¿Qué estamos haciendo? La misma palabra historia es multívoca. Nos centraremos en historia personal, que se despliega en la labor analítica y se reescribe, o quizás dicho de otra manera, se resignifica. Se transforma en pasado, presente. El prototipo de la trama historiográfica psicoanalítica es la tarea clínica en la que articulamos el pasado del trauma con el presente de la transferencia y, lo más importante, el futuro del deseo. Son numerosos los trabajos de Freud referidos al concepto de historia. Una neurosis demoníaca, un recuerdo infantil de Leonardo, el malestar en la cultura, el hombre de los lobos, más allá del principio del placer, Moisés y el monoteísmo y seguramente también el deporte. Esta obra, la de Moisés, es un trabajo excelso de un historiador científico, muy criticado, donde trabaja con los términos creados en su profunda exploración del alma humana. Otro aspecto a destacar es la diferencia entre el historial médico y el historial psicoanalítico. Además, nos detendremos en la concepción de novela histórica, que es aquella que, siendo una obra de ficción, recrea un periodo histórico preferentemente lejano, en la que forman parte de la acción personajes y eventos no ficticios. En el psicoanálisis es preciso referir a la novela familiar del neurótico porque en donde se expresan las fantasías del paciente, tal como imagina su pasado. Anoche la técnica hablaba de las fotos, creo que era él, ¿no? Hablaba de las fotos de familias y entonces aparecía y decía, bueno, acá está tu bisabuelo. Bueno, yo no lo conocí. Bueno, este es el tío Juan. Bueno, tampoco lo conocí. Y en realidad están mirando una foto, lo están novelando. Y se trata de transmitir. Entonces la fantasía es la ficción presentada por el paciente dependiente de su deseo, cuya organización está en la base de la repetición sintomática del sujeto. En cambio, el recuerdo infantil encubridor es actor y espectador. Es interesante advertir que no todos los recuerdos son recuerdos encubridores, excepto en la transferencia y en el análisis. Todos ellos encubridores. Una característica importante es que el actor y el espectador son el mismo sujeto. El sujeto se ve a sí mismo desdoblado, inadmisible en el suceso relatado. ¿Ese fui yo? ¿Lo hice yo? Atendemos que en la particular concepción temporal psicoanalítica, el recuerdo no establece una relación lineal con el pasado. Tal como surge el recuerdo en la práctica clínica, debe tanto al pasado como al presente. Ya lo que traía Alejandro también en relación a la fuerza del hoy. Otra cuestión a tomar, y voy cerrando, es considerar el término tiempo. El psicoanálisis se configuró a través de la elaboración de un singular concepto de tiempo en la experiencia subjetiva. El asunto de la eficacia diferida de los sucesos de la infancia en las vivencias posteriores, la modificación de esos efectos mediante su reestructuración, cambiando la historia por la historización, es decir, la resignificación. Historizar implica un trabajo psíquico activo y singular por parte del sujeto, que promueve la producción subjetiva de nuevos sentidos respecto de las representaciones ligadas al tiempo vivido. Así también respecto a las conflictivas históricas, no enlazadas, coaguladas, desmentidas, escindidas. Recurrí a Pierre Garnier. Habla el trabajo del historizante que hace historización que hace el yo. Dice, es una necesidad de su funcionamiento situarse y anclar en una historia que sustituye un tiempo vivido o perdido
por la versión que el sujeto se procura merced a su reconstrucción de las causas que lo hicieron ser, que dan razón a su presente y hacen pensable e impedible un eventual futuro. Entonces, la reconstrucción será siempre parcial, fragmentaria y selectiva. El yo construye una versión histórica de sus orígenes, de su propio pasado, enunciado y anticipado por aquellos otros primordiales, inaugurando un saber acerca de esa realidad vida por la vía de la representación palabra. Es así que todo sujeto quiere saber si ha contribuido a forjar una historia o si no ha hecho otra cosa que contarse historias. El análisis termina. No es otra cosa que un encuentro entre dos historiadores que dan lugar a una tercera versión, otra, a un acontecer, a una historia construida por paciente y analista. El descubrimiento del inconsciente perdería sentido si no se lo piensa en su irreductible singularidad, sometido a la forma de actualización que concierne a su objeto, la experiencia única del análisis que está atravesando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandra y Alicia. Si les parece, comenzamos con el intercambio. Va a haber fuentes allí. Hola. Sí. Bueno, quería agradecerles mucho a los tres. Me encantó la presentación del ciclo que construyeron en la Comisión Científica. Bueno, es para leerla con detenimiento. Y bueno, y a los dos panelistas también agradecerles mucho las exposiciones que en algún sentido van y tienen muchos puntos de toque, ¿no? Me tomé de algunas palabras de Alicia, que no sé si voy a poder leer, para formular algo como una pregunta, que no sé si es una pregunta o una medio respuesta. Vos decías, Ali, de hilvanar el pasado del trauma, el presente de la transferencia y el futuro del deseo. Hermosa frase. Y después, muy poquito después, dijiste esto de que todos los recuerdos son encubridores. La pregunta empezaría por, bueno, esto que encubren los recuerdos encubridores, ¿descubre una verdad o como las capas de cebolla va descubriendo cada vez algo detrás que cubre alguna otra cosa? Bueno, así, como mañana hasta llegar a un real, ¿no? No me voy a entonces, la pregunta era, ¿implica el psicoanálisis un progreso de la verdad? Progreso. Sí, un progreso de la verdad. Si fuese un progreso de la verdad, porque en verdad, los dos hicieron hincapié en la imposibilidad de acceder a una verdad verdadera. Entonces lo que tenemos son versiones. Estas versiones, todos hemos tenido, todos no, pero muchos, la experiencia de reanálisis, de sucesivos análisis con distintos analistas, y estas versiones van cambiando, o sea que la historia de uno no es la de cuando tenía 10, 15, 20 años, no es la de los 30, ya no es la de los 40 y así avanzando. Entonces, tengo la impresión de que cuando se cambia de posición subjetiva, que también nombraste ahí, de la posición subjetiva, cambian las versiones, pero a su vez, en esto de que el analista y paciente, los dos serían historiadores trabajando juntos. Las versiones que se van estableciendo y reemplazando a las versiones anteriores que traía, digamos, el paciente por su cuenta, van cambiando la posición subjetiva, o por lo menos desde desear.
Entonces, y a su vez, esas versiones son productos, son efectos y son productos nuevos, porque desde la nueva posición subjetiva se va a establecer una versión histórica. Entonces, ¿hay progreso en la verdad o es un progreso asintótico, digamos? Nunca se va a llegar. Gracias, Mabel. María. De casa. Preséntense cuando hablan, porque los que están en YouTube saben quién está. Bueno, muchísimas gracias a los dos, muchísimo para pensar. Soy María Casariego y me hicieron muchas preguntas en las cuestiones, ¿no? Palabras también, como dice Mabel, que me certeza, incertidumbre, historia, presente. Historia, historizar, historizador. Digamos, pensaba la historia como origen, como la foto, y el historizar como el relato de la foto, que no es lo mismo, ¿no? Ya ahí se arma algo distinto. A ambos les quería hacer dos preguntas, porque me importa mucho hoy en lo que está pasando, en donde de alguna manera se niega la historia, se desmiente la historia, se denigra la historia, y pasamos a un presente, puro presente, lleno de incertidumbres, que también sería para pensar qué está pasando. ¿Cuáles son los cambios y las permanencias en el psicoanálisis? Porque hay cambios, pero también hay permanencias que son nuestro origen, y si no, perdemos nuestro origen también. O sea, esta sería una pregunta. Y como presidenta del Congreso, en el equipo de Congreso surgió una pregunta que nos hizo reír en el momento, pero después pensamos que era muy profunda, que es ¿quién cuenta la historia? En lo social parece que la historia la cuentan los que ganan. En las instancias psíquicas, ¿quién cuenta la historia del paciente? Y tener en cuenta, cuando la cuenta desde su instancia ello, desde su instancia super yo, desde su yo, qué diferencias, si las hay, pueden pensar que pueden constituir historizar desde cada instancia. Muchísimas gracias. Agradezco, me sumo a los agradecimientos, porque la verdad que me hicieron pensar mucho. Vaya un poquito más fuerte y decir tu nombre, por favor. No, sí, tenés que acercarlo. Cuando escuché a Alejandro, Perla Frenke. Cuando escuché a Alejandro dije, uy, ¿cuánto para polemizar? Por ejemplo, cuando hablaste de la transferencia, de la neurosis de transferencia, como que no va. Entonces escucho a Alicia diciendo, como si fuera respondiendo a ese planteo, la importancia de la sorpresa. La neurosis de transferencia, la transferencia cualquiera que sea, vale por ese punto de señalancia, ¿no? Entonces, lo quiero rescatar muy especialmente porque a Freud aparte le interesó mucho al principio lo individuo. Cuestión que no tenemos que perder de vista, ¿no? Y otra cosa es que, a ver, la importancia de preguntar. También hace 40 años, ¿no? Estoy en esta institución, y siempre pensaba esta cuestión de que 40 años estuvieron los judíos en el desierto, pasaron 40 años hasta que se pudo empezar a hablar de la Shoah. Pasaron muchos años hasta que se pudo empezar a hablar, más allá de que tuvimos el juicio a las juntas, de lo que ha pasado acá, mucho tiempo. Y quiero rescatar, esto no es una pregunta, las veces que Freud señala en todos sus textos, papá Freud, Serenio, Freud, bueno, soy atea, así que no lo pongo en ese lugar, que él dice todo el tiempo, todo lo que yo digo es provisorio, modifiquen. Y tuve un profesor de estudios bíblicos que me enseñó que toda traducción es una violación. O sea, es más fuerte todavía lo que dijiste, porque implica
una cuestión de poner en juego. Y lo quiero señalar. Otra cosa que quiero señalar es que todo el tiempo nosotros hablamos de una imposible verdad. La verdad es imposible, no hay la verdad. Hace muchos años me invitaron acá, no sé si una mesa de congreso o de científica, a hablar acerca de la verdad. Y me acordé que ahí les conté un cuentito talmúdico de una pareja que va a ver al rabino, y él se queja de ella se queja de él. El Señor le dice a ella, tenés razón, a él le dice, tenés razón. Entonces los dos se encuentran bien enojados y se mete al rabino, no sirve para nada, yo digo, tengo razón, no tengo razón. Ahora le dice, escúchame, rabino, ¿qué? ¿Qué queda afuera acá? Entonces el rabino le dice, le dije razón, pero no dije que es la verdad. O sea, desde hace muchos años, sabemos que la verdad es un imposible. Entonces, jugamos con esto, ¿no? Me pareció muy importante que se señala también acá que lo que sigue siendo tiene que ver con lo traumático. Y a veces, a pesar de los cambios que se van dando en los años, el cambio de analista, alguien insiste con ese punto, con ese punto duro, y a veces es imposible también. Bueno, me quedé con quien cuenta la historia. Entonces, bueno, muchísimas gracias de vuelta porque da para un montón. No, ¿alguien más? Si no, vamos a la mesa. Vos. Mónica Rodríguez, les agradezco todas las vueltas que han dado a este tema, que seguimos durante todo el año, ¿no? Este es como el primer puntapié. Quería preguntarles, ¿qué valor le dan cada uno, digamos, en la historia crítica y en el transcurso de un análisis a los testimonios? ¿Sí? Porque si es pura interpretación, entonces ¿para qué hablan? ¿No? Los testigos. Bueno, mientras esperamos más preguntas, si les parece, vamos a la mesa. No sé quién quiere de los dos. Bueno. Gracias otra vez. Para seguir pensando, ¿no? A ver. Me parece que un poco con las preguntas y supongo que Alejandro y yo funcionamos como disparadores, se fue armando algo en relación también disparado entre todos, fueron preguntando, ¿no? A mí me parece que cuenta la historia, si pienso en el paciente que viene a una sesión o a una entrevista, el que puede, si puede el yo, que tiene una organización defensiva, hablará desde ahí y veremos nosotros que podemos escuchar la ansia de lo latente, de lo manifiesto, del lapsus, del olvido. Se me pasó la sesión, me fui a la peluquería, me dijo, no tengo nada que hacer. Otra cabeza, otra cabeza. Te la pago. Pienso que ese es el que cuenta. Y también aprendí, ¿no? Tantos años de seguir formándome acá y que lo maravilloso de nuestro oficio es que nunca termina, así como lo imposible de la verdad, que es cierto, es imposible. También aprendí con vos, Mabel, en esos seminarios maravillosos que dábamos de transferencia en Winnicott y Lacan, que todos estábamos muy entusiasmados, y era un optativo, que lo que se va transformando no es la versión de algo verdadero histórico para mí, sino la posición subjetiva, cómo mover esa posición victimaria o victimizante, ¿no? La verdad es que está difícil siendo grabado, el otro día hablaba y me ayudaba Mónica cómo no traer datos de la historia de uno, pero bueno, me ayudó Perla recién, el tiempo que necesita después de la Shoah cada uno de los sufrientes para poder hablar, ¿no?
Y cuando la tercera generación hablará de otra cosa. Yo vi en mi hija, que es tercera generación de inmigrantes, ¿sí? Mi papá y mi mamá venían de Rusia, hacerse preguntas que a mí ni se me ocurrieron, ni antes ni ahora, y a mí me intervienen esas preguntas. No sé si es verdadero lo otro, esto, ¿no? El miércoles pasado estábamos hablando en el tema de migraciones, cómo los hijos que están afuera van a pedirnos pasaporte, ¿no? El tema, bueno, a mí también, afuera, Claudia Fox me dijo, vos porque tengo un hijo en España, o cuando tenés, van a buscar aquello que es, no la verdad de los abuelos que migraron, necesitan pasaportes porque en esta época se circula de otra manera. También, como decía Claudia el otro día, con la omnipotencia, bueno, quiero darle a mis hijos un mundo mejor. La verdad que el mundo no anda mejor, así que no sé si a lo mejor es un mundo que anda mejor. Así que voto por esta posición más de la cebolla, de descubrimiento, dije, Mónica lo llama inmanencia, lo llama aderezo, inmanencia, lo llama algo acontecimiento, que algo acontezca ahí que te sorprenda y sirva para algo. Porque si es como decía Silvio, que decimos, lo que a usted le pasa, lo que a vos te pasó, no vamos, es una certeza, es una aseveración, no es un trabajo de análisis. Nosotros abrimos, por eso tomé la teoría de la complejidad, y también me hicieron acordar varias de las intervenciones, cuando Winnicott trabaja con la teoría del temor al derrumbe, que ahora estamos trabajando con Silvina en el lugar de Winnicott, la presencia de las nuevas traducciones de Winnicott. Pobre hombre, le hicieron decir cualquier cosa que no decía, como que el galletero se amorró, cualquier cosa. Él dice que cuando le ha tocado a veces, varias veces, sobre todo la posguerra, nosotros estamos en una guerra, no es solo la de Ucrania, ¿no? El mundo que va, y cuando un paciente dice, tengo temor a derrumbarme, o me pasa algo en relación al vacío, como ayer el fotógrafo hablaba de una maravillosa foto de Marilyn, con una belleza infinita y un desamparo infinito, y luego te hacía una intervención. Tiene que ver solo con esto que hablaba con Perla de la transferencia, ¿no? Y le decía, ¿y si es algo que pasó y usted no tiene recuerdo? Él lo teoriza, no estoy acá para eso, yo, ¿no? Y también lo teoriza Christopher Bollas, como lo sabido no pensado. Porque para poder pensar hay que poder recordar y también trabajar el olvido. Nosotros trabajamos sobre este tema. Me parece, Alejandro lo va a decir mejor, pero que testamento y testimonio viene de testing, ¿no? Una vez lo dije en la primera jornada que se hizo acá, fue medio patético, por ahí lo dije de una manera destructiva, pero era algo que se hacía con los papas, ¿no? Antiguamente, que se trataba de comprobar si eran mujeres u hombres, entonces se tocaban los testículos, y ese era el testimonio original. No sé si hay testimonios, hay alguien que está hablando y nosotros escuchando. Entonces, sí me parece que algunas situaciones que hoy están, visibilizadas, ¿no? Siempre hubo abusos, siempre hubo violencia, pero en este momento hay una naturalización del odio, de la violencia, y nosotros tenemos mucho, como decía María y Perla, para poder hacer como psicoanalistas, escribir, pensar. Me parece que eso sí lo tomamos, ¿no? Muchas personas, anoche también se hablaba el miércoles pasado. Y lo último, redondeando, juntando las preguntas, que el miércoles pasado no lo traje, estuvimos trabajando con la gente que dirige Ramiro, Gaby y con Claudia, una autora que es María Luisa Moró, que es antropóloga y psiquiatra, que se fue de España por el franquismo a Francia, y trabaja en estas adopciones, no se llaman actuales, vamos a ponerle actuales. Entonces trabaja un material que es una señora francesa que adopta una nena vietnamita, entonces le puede pagar a la señora vietnamita que la nena pueda nacer en Francia. Entonces
aparece la señora que lo tuvo en el vientre y la mamá francesa en la consulta diciendo que la nena no quiere comer, no toma la mamadera y que no para de llorar. En la entrevista, la señora y la bebé y María Luisa Morón le pregunta cómo se llama en vietnamita la nena, porque ahora le puso Laura, la señora, o se llama, dijo, no importa, dijo, ahora es mi hija, yo la llamo como la tengo que llamar, pero ¿cómo la llamaban? ¿Cómo lo hubiesen llamado? ¿Cómo la llamarían? ¿Quién era? Cuando se la pensó en la... Bueno, ahí apareció algo, la bebé empieza a bajar el nivel del llanto, escucha conversar, no entiendo otra cosa, pero escucha un entramado. Después le preguntó cuál fue el primer alimento que tomó la bebé. Vos, Luli, que haces observación de bebés. Entonces la mujer de Francia le dijo que le daba mucho asco contar lo que le habían dado la primera vez, porque en Vietnam se mete el arroz en la boca de la mamá y se mete de la boca de la mamá a la boca del bebé. Entonces la última intervención de María Luisa Moró fue, bueno, si a usted le da mucho asco las primeras veces, ponga una mil pimen con arroz y hacerle el arroz. Entonces, no es un testimonio, no es una verdad, pero sí tiene que ver con aquello que queda expulsado y por fuera de una trama. No sabemos si lo que hizo la analista fue eso o fue que se hizo escuchar a la madre. No es nuestra tarea buscar la causa que la calmó, pero yo no tendría duda de que se esté siendo hablada la nena, esté siendo hablada, que haya un portavoz de hablarla ahí. Y este movimiento crea subjetividad. Bueno. Bueno, gracias por las preguntas. Empiezo con las preguntas sobre este carácter problemático de la verdad. Ahí, bueno, gracias a la verdad, un análisis sobre la historia. Bueno, yo ahí creo, sigo con esta idea de que hay muchos puntos de contacto entre historia y psicoanálisis, más allá de este descentramiento temporal que implica entender al presente como un resultado de todo el proceso histórico entre las dos disciplinas. Comparto esta idea de que la realidad tiene estructura de ficción y que, bueno, la metáfora de la cebolla me parece particularmente pertinente. Como decía hace rato en alguna canción, respecto de la verdad, uno podría decir que cuanto más voy para allá, más lejos queda. Cuanto más deprisa voy, más lejos se va. Me parece que si bien nunca se la toca ni en historia ni en psicoanálisis, sí me parece que se puede escribir, entre comillas, una historia. Se puede escribir una historia con matices. O sea, pasar de una historia en blanco y negro a una historia con modulaciones, donde los amores y odios se van deconstruyendo y los personajes que en esa historia parecen como infinitamente buenos o infinitamente malos, no son tan así. Empiezan a haber en la historia testimonios en contrario, pruebas en contrario, documentos, y bueno, en un análisis también aparecen. No sé si la palabra sería testimonios o pruebas, pero aparecen no sé, significantes que reorganizan esa percepción, esa forma de ver el pasado. Entonces me parece que sí, que uno tiene que pensar en un progreso de la verdad entendida en ese sentido, no como una adecuación a un suceso, un real en ese sentido, sino más bien como una reorganización de ese pasado, una resignificación que permita una versión que de alguna manera podría llegar a ser más fidedigna. O sea, conservar matices que en primeras versiones no existen, no se pueden discriminar. Creo que eso tiene consecuencias tanto en lo social como en lo individual, tanto en un análisis. O
sea, para que al final el padre no era el tirano con el que se fantaseaba al principio y la madre tampoco era tan buena, suele tener consecuencias terapéuticas y a nivel de lo social, cuando se va con una historia de buenos y malos, termina siendo maniquea, se presta a manipulaciones, idealizaciones que, bueno, que tienen consecuencias complejas. En todo caso, me parece que sobre todo ahí el punto de mayor contacto es este abandono de los absolutos. Hay como una pretensión de totalidad tanto en los pacientes como en alguna forma de la historia que es bueno dejar de lado. En ese sentido, me gusta el plural que pusieron en el título del ciclo científico, hablando de historias, tampoco hay una historia con mayúscula, no hay ninguna historia que pretenda ser la versión acabada ni definitiva, sino que todos hacemos historias incompletas y precarias. Bueno, Carla anunció que iba a ser polémica, que tenía al final estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, Carla. Así que bueno, me quedo esperando la polémica. Respecto de María, no recuerdo exactamente la pregunta, pero volvemos después. Mónica hablaba del valor de los testimonios. En historia es crucial, porque si bien la realidad tiene estructura de ficción, si no tenemos documentos, si no tenemos fuentes documentales, pero también orales, siempre está el riesgo del delirio interpretativo. Cualquier cosa puede ser cierta, es cierto que la realidad tiene estructura de ficción, pero no cualquier ficción. Bueno, o sea, nada, podemos ver ahora en la realidad política actual, digamos, hay gente que puede creer con versiones totalmente conspirativas de la historia, pero volver al testimonio, me parece que es muy difícil, o sea, que el historiador de alguna manera interroga los testimonios igual que un psicoanalista tiene que interrogar lo que dice un paciente. O sea, he tenido muchas discusiones últimamente con mi hija, que tiene 20 años, que viene de esa generación, ¿no?, de la revolución de las hijas, muy impregnada por todo lo que ha sido el movimiento feminista. Y esta idea de que si lo dijo, si lo denunció, es cierto, como, bueno, tiene costados bastante complejos, ¿no? Ustedes que son psicoanalistas saben que hay muchas cosas que se dicen y que, bueno, que hay que interrogar, no todo testimonio. O sea, en la historia pasa exactamente lo mismo. O sea, a mí me tocó alguna vez entrevistar en España a la fundadora de la carrera de psicología de La Plata. Yo soy de La Plata, empecé investigando sobre la historia de la carrera de psicología de La Plata, pues sobre la historia de la psicología en la Argentina, y después, bueno, más relación psicología-psicoanálisis, y después más psicoanálisis que psicología. Pero en ese momento era un testimonio crucial para mí, porque era la fundadora de la carrera, vivía hace 30 años en España, porque había toda suerte de testimonios respecto de ella, por un lado, y también testimonios de ella respecto de lo que pasó con la creación de la carrera, bueno, por qué, o sea, todos le suponían militancias que no había tenido. O sea, es un personaje muy complejo, muy interesante. Ella era lesbiana en una época, en los años 50, que de alguna manera había reivindicado eso y quedaba claro para todo el mundo. Pero en vez de recordarla como una lesbiana militante, la recordaban como una republicana, antifranquista, que ella no había sido. Entonces, ella dice, no, yo quiero desmentir con todo eso que se dice al respecto. Con lo cual, creo que lo que se muestra es la necesidad de cruzar esos testimonios con otras cosas. O sea, ningún testimonio es autosuficiente. Ningún testimonio puede tomarse como verdadero simplemente porque lo dice la persona que lo diga, sea mujer, sea hombre, sea una celebridad histórica. Me parece que hay que descompletar también esas historias como se descompleta la palabra de un paciente.
Bueno, sigamos con las intervenciones. Hay una intervención del chat en vivo de Eva Silioto. Dice, pensaba si el origen o relatos que dan sentido a las diferentes posiciones subjetivas. Como una pregunta. Yo lo puse en la lista. Quería simplemente hacer un pequeño comentario que me surgió a partir de algo que decía Alejandro respecto del ideal de legitimidad y de quién cuenta la historia, ¿no? La pregunta de María. Y me acordaba del hombre de las ratas, que lo estoy dando ahora, que está el historial clínico y las notas que él nunca publicó. Y hay un dato en las notas, que es que el hombre de las ratas, cuando él dijo cuánto tenía que pagar, dijo, pero un segundito, voy a hablarlo con mi mamá, a ver si lo podemos hacer o no. Este dato nunca pasa a la historia, lo cual es muy interesante porque uno podría preguntarse, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese encuentro entre Freud y el hombre de las ratas para que un dato que aislado parece significativo no haya sido significativo para la historia del testimonio de Freud respecto a ese trabajo, ¿no? El comentario. Eugenia, a ver, después. Esto es repartir perdón, el micrófono. Hay que Eugenia, Inés y Claudia Levy. Y volvemos a la mesa, vos y Lucila. Pedimos por favor que sean intervenciones cortitas y volvemos a la mesa. Hola. Preséntense, por favor. Sí, soy María González. Bueno, me había quedado pensando en muchas cosas. Una primera cosa en la que me quedé pensando es que historia, ¿sí? Nosotros invitamos a Alejandro, que es, además de colega psicólogo, historiador, pero historias también son cuentos. Cuentos en el sentido de los cuentos de hadas. Yo sé que ustedes dijeron que la realidad tiene estructura de ficción, de acuerdo, digamos. Pero también me quedé pensando en cómo pensar esta cuestión del trabajo de hacer historia, me voy a poner más clínica, en relación al sufrimiento, ¿no? A lo que pasa, ¿sí? A la función que el historizar o el hacer historia va a tener que ver en un análisis, digamos, para lograr alguna merma de eso que generó la consulta eventualmente. Entonces, bueno, en principio quería preguntarles cómo lo piensan y a mí siempre me gusta pensar toda esta historia como en Las Mil y una Noches, ¿no es cierto? Porque Las Mil y una Noches termina con Sherazade contando cuentos todas las noches para no ser matada, digamos, para no ser asesinada. Y a mí esa metáfora me parece una metáfora del trabajo del analista, de las historias, ya lo escucharon, seguro. Esto quería comentarles mi posición y preguntarles a ustedes. Muchas gracias. Inés. Yo no pedí la palabra. Inés. Pensé que tenía. No, ya está. Entonces, Claudia. Ya no leí. Muchas gracias, Alejandro y Alicia, excelentes exposiciones, muy estimulantes para nuestra posibilidad de pensar un montón de cosas, ¿no? Desde la clínica, de lo que trabajamos con niños y adolescentes, el tema de la historia, de la historización, me parece que es un tema que nos convoca mucho, ¿no? El trabajo con niños muchas veces les abre a los padres, como papás de pacientes, la posibilidad de revisar su propia historia, pero desde lugares distintos. Pensaba la otra vez en un chiquito que atiendo, que se encuentra con un retrato, con una foto en mi consultorio, de un muchachito de 12 años, y me dice, este chico se murió, ¿no? Yo me quedé muy impactada porque sé que él es nieto de desaparecidos. Tomando este tema en una entrevista con los padres, ambos con mucho análisis, con mucho tiempo de psicoanálisis encima cada uno de ellos es hijo de desaparecido,
le llamó la atención como, a ver, voy a decir algo que entre nosotros nos parece ingenuo, pero aprovecho la oportunidad para nuestra reflexión, ¿no? Cómo ellos, a pesar de haber trabajado, entre comillas, tanto este tema, en sus análisis y en su historia, y haberlo hablado con sus hijos, aparece en el niño, en este caso, como una pregunta que parece que nunca se pudo haber respondido, porque sigue la pregunta, ¿no? Y entonces se les planteó a partir de acá a cada uno de los padres, por historias que se conjugan entre ellos, nuevas versiones de su propia historia, conocida y desconocida, ¿sí? Entonces, me parece que el psicoanálisis es una excelente oportunidad y nos abre la posibilidad de nuevas preguntas. En la medida que podamos alejarnos de las certezas, creo que tenemos que luchar contra las certezas, como vos decías, Alejandro, si te entendí bien, es una tendencia que tenemos a querer refugiarnos en las certezas, pero cuando descubrimos que en un análisis se pueden describir las diferencias, me parece que, bueno, llegamos bastante satisfechos y sabemos que el camino puede ir por ese lado, ¿no? Bueno, gracias a los dos. Lucía. Hola, Lucía de la Serna. Bueno, me parecieron muy buenas las dos exposiciones, Norberto también, con toda la presentación del ciclo. En este caso de psicoanálisis y de historia, no me parece, no sé, quería hacer como poner el punto en el ataque a la historia y el ataque al psicoanálisis, como dos puntos interesantes para pensar el hoy, desde los negacionismos a las construcciones de otras historias, donde se atacan símbolos, y que el psicoanálisis viene hace tiempo también como muy atacado, intencionalmente. Sí, bueno, quería reflexionar sobre esto, si no es también un ataque al futuro de esto que vos planteabas, Alicia. Perdón, ¿puedo decir algo ahora? Inés, que se arrepintió, que ahora quiere. No, porque escuchando Decir tu nombre. Inés Murgui, todas uno va pensando, ¿no? Y pensaba que está muy bien combatir las certezas, pero que tampoco podemos vivir sin certezas. Digo, porque no nos vayamos al otro polo que tiene la característica de ser la otra cara de la misma moneda. A mí me parece que es un tema, la verdad, que nos compete a los psicoanalistas, que es cierto que no hay la verdad. En todo caso, no hay la verdad en el sentido de la lógica, como la verdad opuesta a lo falso. Hay otra concepción de la verdad del psicoanálisis, pero digo, no desestimemos que trabajamos en pos de la verdad, de otra verdad. Quería decir eso. Bueno, si me parece, allá hay Julieta y cortita y pasamos a la mesa. Decir tu nombre. Julieta Peluso. No, en realidad esto de lo que decir es que también ustedes nombraron el proceso militar, desaparecidos, violencia. Hay algo que sí es cierto, que venir todo de un momento donde, bueno, no existe la verdad, hay que ver quién lo digo. Hay puntos donde, bueno, hay una muerte, hay una violencia ejercida, hay, bueno, esto también tiene un valor, y tiene un valor cuando uno tiene un paciente enfrente, ¿no? Que viene a decir, bueno, se ejerció sobre mí tal violencia, se ejerció históricamente tal violencia, bueno, uno puede trabajar, perdón, en cada uno, y en cada análisis, en lo particular, en lo posterior, en lo también. Va a tener que hacer una investigación, tomar una posición, pero hay algo ahí que es doloroso desestimar, ¿no? Y puede ser un lugar donde no hay una incerteza, una desmentida, ¿no? Algo muy peligroso puede repetir. Bueno, volvemos a la mesa. A ver, María, acá quiere muy cortito. Sí, no, retomar la pregunta que había hecho.
retomar la pregunta. Tomar el micrófono, por favor. Retomar la pregunta que había hecho y que quedó dibujada y tiene mucho que ver con lo que dice Inés. ¿Qué cambios y qué permanencias, porque necesitamos algunas permanencias, tiene el psicoanálisis? Bueno, pasamos a la mesa, no sé quién quiere. No, Hacemos no vacío. te cedo el micrófono porque si no me pasa que me olvido. ¿Vos crees que yo no? Porque yo ya te decía flotante. Seguro que vas a retener los flotante. Voy a hacer historia. No, me pareció interesante lo que decían recién Inés y Julieta para retomarlo así en caliente porque me pareció muy pertinente, muy rico lo que decían. Me parece que plantear esta opción de vivir sin certezas sería como otro ideal, ¿no? Casi como un ideal postmoderno, vinculado a esta posverdad, esta idea de que todo vale. Lo que me parece que sí se puede plantear, tanto a partir de la historia como a partir del análisis, es otra relación con las propias certezas. O sea, creo que no es lo mismo, como yo decía al principio, esto es así porque lo dijo Freud o porque lo dijo el maestro que fuere, que eso implica una forma de certeza alienada, que hablar de certezas que de alguna manera surgen de la propia experiencia, o de ese trabajo de la verdad del que hablaba Manuel, esa progresión de la verdad. Me parece que son certezas, vuelvo a esta imagen que tenía antes, como que ya no son en blanco y negro, son certezas no tan inconmovibles, son certezas por ahí que tienen menos fijeza, me parece que son otro tipo de tienen otro valor de verdad. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Julieta respecto de esos puntos que sería doloroso desestimar. Me acordé automáticamente de Marie Langer después de su trabajo con exiliados en México, sobre todo creo que en esa época con militantes sandinistas antes del triunfo de la revolución incluso, donde ella decía exactamente eso. O sea, cuando alguien es un hijo de puta, uno no puede dejar de decir que es un hijo de puta. O sea, más allá de los ideales de neutralidad garantista, etcétera, etcétera, cuando una persona está sufriendo a partir de vejaciones o abusos, etcétera, etcétera, me parece que es claro que eso hay que validarlo. Me parece que tanto la historia como el análisis, o sea, digo, esta idea de algo matizado, digo, Hitler no va a dejar de ser Hitler porque uno encuentre que, no sé, trataba bien a su conejo, más allá de que eso sea un matiz. Eso es en general. ¿Perdón? Creo que bueno, por ahí después me imagino que todo lo tomaremos, pero bueno, sobre eso me parece que no quería plantear un manto de relativismo, ni mucho menos. Si lo hice, bueno, espero haberme corregido. Después lo que decía Lucila, ayer que opinión de Lucila, ahí está, ahora sí me acuerdo. Los ataques, los negacionismos, los ataques al psicoanálisis me parece que son lógicos, son esperables. A mí me preocupa más cuando el psicoanálisis no es atacado y cuando se transforma casi parte del sentido común. Creo que en Argentina el riesgo que tenemos es más ese que el tema de los ataques al psicoanálisis. Creo que el psicoanálisis, sobre todo en el ámbito universitario, tiene un lugar que es incomparable a lo que pasa con el psicoanálisis en el resto del mundo. Entonces el riesgo me parece que es más una especie de resistencia por asimilación que el de que el psicoanálisis sea atacado. Por ejemplo, de Freud, y por el carácter de sus propios postulados, el psicoanálisis estaba destinado a ser contracultural y lo fue.
yo me preguntaría más bien, he invertido la pregunta, ¿qué es lo que pasa ahora con el psicoanálisis? ¿Qué ha pasado en Argentina con el psicoanálisis? Que por un lado tiene todas esas riquezas, esa multiplicidad, esa vida que tienen las asociaciones psicoanalíticas, pero por otro lado, en las instituciones, en la universidad, en la cultura progre, pensante, digamos, tiene un lugar también de discusión, por decirlo de alguna manera. Entonces, o sea, ¿qué pasa con un discurso que tenía que ser rechazado, que tenía que ser resistido, pasa a ser un discurso hegemónico? Me parece que eso es algo que habría que asumir cuando pensamos la historia, cuando pensamos en las circunstancias, cuando pensamos la época. Sí, bueno, estamos usando el psicoanálisis en un contexto muy particular como el nuestro. No es lo único, ni siquiera en Francia. O sea, en Francia, yo siempre digo, Lacan está más vivo en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, que en París. Estuve en Lacan y estuve estudiando un poco las carreras de psicología en la Argentina. No hay ninguna que no tenga una materia, o sea, toda una rama clínica, psicoanalítica, en general, y la lacaniana en particular. O sea, no hay una materia de psicopatología en las universidades públicas argentinas que no sea psicoanalítica y lacaniana. Con todo lo que eso implica, ¿no? A veces las escuelas religiosas son la mejor cuna de ateos. Entonces ahora hay toda una resistencia muy... A ver, hay toda una resistencia muy fuerte, por ejemplo en la UBA me encuentro con muchos estudiantes que están como con esta idea de que lo nuevo y lo transgresor sería la STCC, por ejemplo. Estamos hablando mucho de eso. Yo creo que es un síntoma de esta hegemonía, que no permite, que de alguna manera no está permitiendo elección. O sea, psicoanálisis obligatorio es un problema también. Es un problema. Así que yo creo que bienvenidos sean los ataques, me parece como decir ladran Sancho. Si no ladran, me preocupa más. Me preocupa más que no ladran. Respecto de lo que decía Eugenia, me parece que esa imagen que contaste de Sherazade es muy pertinente. No sé qué más puede agregar, pero ¿no? Esta idea de ponerle palabras al innombrable, en ese caso, bueno, las palabras nos alejan de la muerte o de la posterga o la ponen en el horizonte. No sé qué más decir por ahí. Hay muchísimo para decir, pero creo que nos lleva. Por ahí, bueno, de nuevo el tema del testimonio, hablar de los desaparecidos, el valor de la puesta en palabra. Acá hay un apartado, una digresión muy rápida para pasar el micrófono a Alicia. Recién hablaba de mi hija, que tiene 20 años, y hablábamos hoy de la memoria social, hablábamos también de la novela individual del neurótico, y muchas veces la memoria social se parece mucho a la novela individual del neurótico. Memoria social en el sentido que lo planteaba Hobsbawm, él separaba historia de memoria social. Memoria social como todo el conjunto de operaciones de historización que hacen las sociedades por su cuenta, digamos, la historia oral, las tradiciones, o sea, lo que de alguna manera constituye el sentido común. Generalmente el historiador tiene que trabajar con esas historias, pero también tiene que interrogar, digamos, esas historias ligadas a la memoria social generalmente son más celebratorias, autolegitimantes, construyen filiaciones célebres. Todos preferimos venir de un origen célebre que asumíamos, como decía yo al principio, como bastardos, desviados, etc. Creo que respecto de la dictadura y de los juicios a la Junta, el juicio a las juntas, nuestra generación, o sea, nosotros, yo tenía 17, 18 en esa época, bueno, nosotros que vivimos esa época, por ahí creíamos tener más conocimiento que por ahí, igual me aparecía en esta película en 1985 que terminó siendo tan polémica y terminó siendo tan importante para los jóvenes sobre todo, porque nosotros, a partir de la memoria social, no les pudimos transmitir
exactamente todo lo que estuvo en juego ahí, todo lo que eso implicaba. Entonces me parece interesante ver cómo una película, a veces la historia tiene ese mismo efecto, puede transmitir algo que nos es muy familiar y a la vez nos es muy ajeno. Decir, bueno, no, pero, nosotros los juicios no se transmitieron por televisión, no hubo esa relación de inmediatez que hay con lo que pasa ahora. Pero sin embargo, nosotros vivimos esa época, estuvimos en contacto, bueno, de diversas maneras, con esos colores, con todo lo que estuvo en juego ahí. Y quizás el día que se escriba esa historia con todos sus matices, por ahí cosas que aparecieron en la película que me parece que fueron las más rechazadas, era de golpe el rol de trasera, que no era ni tan bueno, ni tan... O sea, esos matices que aparecen, creo que fueron los que generaron más rechazo o más polémica. O sea que en general es más fácil aceptar las versiones históricas de un lado o de otro, y acá voy a lo que preguntaba María hoy, ¿no? ¿Quién escribe la historia? O sea, creo que en general hay una historia y una contrahistoria y ninguna tiene matices. Ninguna tiene matices. En general aparece la historia oficial y después la contrahistoria, donde todos los que la historia oficial condena en realidad eran héroes. Entonces por ahí tenemos que todos los que desaparecieron durante la dictadura por el solo hecho de haber desaparecido eran los mejores. O sea, murieron los mejores. Eso de golpe derrumba una épica militante. Es muy difícil cuestionar eso o interrogar eso. Pero uno del lugar de historiador tiene que ser, bueno, murió cualquiera. O sea, hubo gente que desapareció simplemente por un error en una agenda, digo, no es simplemente por el hecho de haber muerto, eso los haga mejores o peores. Hay toda una cosa de idealización que realmente implica la muerte que se redobla en el caso de la desaparición en la dictadura, pero no necesariamente los desaparecidos compartían ideales, algunos eran militantes, otros no. Entonces es muy difícil, y sobre todo es difícil introducir matices en las historias que no son más cercanas. Cuando se trata de gente querida, o gente amiga, o gente de alguno no quiere de alguna manera herir. Pero me parece que es un rol que ustedes, bueno, les toca en los consultorios, a los historiadores nos toca escribiendo, pero siempre está esta necesidad, insisto, me parece, de trabajar con esas certezas, que la relación que alguien tiene con sus certezas sobre el pasado, ya sea las individuales o las sociales, adquiera otro matiz. Alicia, para ir cerrando. No sé si capaz. Ya claro, voy a perder amigos, recuerdo esta tiempo. Mario, me hiciste acordar, a mí me parece que esa metáfora del cuento, digamos, de Sherezade, que no solo es para no morir, sino para tener presente su pulsión de vida, de Eros, y varias de las preguntas de hoy tienen que ver con que nuestro trabajo insiste en ver si es posible desviar, sublimar, como trajiste la literatura. No todo es elaborable, no todo es elaborable. Parece Juli e Inés que trajeron también cierto límite, ¿no? O todo es elaborable. No es cierto. En tal caso, nosotros, como decías vos, ¿no? O sea, las certezas, los orígenes que preguntaban en el chat, escuchamos, acompañamos, pero me parece que trajiste la pulsión de vida fantásticamente. Y también trajiste de una paciente que empezó por videollamada, del tigre, y también era cómodo, y el lunes, no sé si no nos marca, el lunes me dijo, ¿puedo ir? Había ido 2 veces nada más. Y la pregunta era como la pregunta de hoy, ¿no? Digo, yo necesitaba estar, oler, verte, porque, ¿sabes qué? Yo estoy mejor, me dijo, pero esta parte que me angustio y que temo que se me repita todo, ¿se me va a pasar? Eso está, le dije yo, pero también estamos acá, por algo que es una variación. Esto es algo de la independencia del acontecimiento. Nada cómodo venir, pero mucho más incómodo
el quedarse con la boca cerrada en la cámara, ¿no? Yo tomo esto, ¿no? Juli Negro, la verdad que, y lo agrego con lo de Lucila, ¿no? Con lo que tiene también toda la gente del Congreso como científica en su planteo del año, ¿no? Esto de la desmentida, el negacionismo, la fake news, todos los días, todo el tiempo, los pacientes no duermen, nosotros tampoco estamos hechos de lo mismo, de ninguna otra cosa que la esencia humana, ¿no? La violencia en las infancias, las violencias, traían ustedes, eso que pasa, ¿no? Cuando los médicos se paran, se están cayendo bombas, ¿y nosotros qué? ¿Cómo? ¿Será de otra manera entre China y Estados Unidos? Pero a ver, estamos acá. Y también tenemos esa pregunta bonita del chat sobre los orígenes. Y sí, hay un origen, pero no es causa, no es ahí la cebolla, ¿no? Será un inicio. A mí me gusta pensar en gerundio. Entonces, para que no se enoje Norberto, que somos muy amigos, voy a ir cerrando. Y me parece que hoy hicimos circular la pulsión de vida todo el tiempo y la fuerza que tiene la desmentida, el negacionismo y la naturalización del odio. Estamos atentos, ¿no? Esta institución es privilegiada en eso, porque en esto, como decís vos, es mucho más preocupante que sea cómodo el psicoanálisis. Tenés que, porque nació en la incomodidad también esta institución, y vamos a seguir trabajando en la incomodidad, no en zonas de confort, sin sometimiento y sin sacrificios. Así que bueno, no tengo más tiempo. Va a ser un trabajo. Gracias.